Ya comienza Quiero Moda Podcast con Carolina Rival. Bienvenidos a un nuevo episodio de Quiero Moda, expresa tu esencia, un espacio dedicado al diseño, al arte, al estilo, a la moda, a todo lo relacionado con la escena, estética. El día de hoy estamos con una súper invitada, ella es Katona de Voodoo Zombie, es cantante, compositora, deportista, tiene estudios en Pro Jazz y hasta de burlesque. Y tenemos que mencionar que ya con casi 20 años de trayectoria en Voodoo Zombie. En Voodoo Zombie, efectivamente. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida, querida. Qué bacán que hayas podido estar acá. Nosotras nos conocemos hace años. Muchos años. Hemos trabajado juntas en tus proyectos artísticos. Así que quiero conocer más de ti, de tu historia, saber cómo empezó tu amor por la música. Mi amor por la música comenzó cuando yo era muy pequeña. Mi abuela, Gabriela Pinchetti Gac, fue una pianoconcertista con un nivel de fama dentro de su esfera. Ella muy especializada en la música docta y también en partituras. Ella trabajó con grandes compositores, pero siempre bajo el alero del machismo imperante de la época, ¿me entiendes? O sea, lo lleváis en tu sangre, tú has sido una revolucionaria de tu... Claro, sí, porque si bien mi abuela era una música, una pianista de salón, como se decía antiguamente, ella se juntaba con grandes compositores, pero siempre en sus conciertos de salón. Ella nunca salió del salón porque no era propio de una mujer casada con hijos que salir del salón. Estar haciendo espectáculos. Claro, pero siempre el piano desde pequeña, el canto de la abuela para mí era mágico y mi abuela hasta el último de los días de su vida tocó el piano. Siempre la familia fue muy musical. En el automóvil, las canciones Rumbo a la Playa se repetían constantemente, hacíamos coros, jugábamos a hacer coros dentro del auto, el papá hacía los graves, siempre muy musicales. Y después, a los 8 años, comencé a cantar en los coros del Florcita Motúa. ¿A los 8 años? Sí, como a los 8 años partí. Con Florcita Motúa, bien alocado. Así que era entretenido para un niño. Es muy entretenido para un niño, además que igual cuando pequeña, en la escuela que yo estudiaba fui compañera de la hija de Florcita, de Olivia, y de pequeña fuimos buenas amigas y nuestra amistad siempre fue cantar canciones y con humor típico propio de la edad, el humor escatológico, ¿me entiendes? Que de repente hacíamos coros y plan, un chancho y cosas así como hacer entretenida la composición. Divertida, liviana, igual. Sí, claro, éramos niñas bastante escatológicas para componer y éramos muy entretenidas. La verdad es que siempre el entretenimiento fue con música y fue ir a la playa y todo el ambiente siempre muy musical. En un periodo mis padres se separaron, así que me pegué, me adherí, me acoplé a Olivia. Olivia llegó a ser gran amiga, llegó a pasar días enteros, una semana, 2 semanas en mi casa. Yo también me quedaba días enteros en su casa, nos quedábamos a dormir, fuimos grandes amigas, siempre las dos cantando la guitarra. Partió con una de tus mejores amigas de la infancia. Claro, sí, cuando me fui del colegio, porque yo estudié en el Cambridge, cuando me fui del Cambridge, extrañé mucho a mi amiga los primeros meses, porque sentarse a cantar y sentarse a tirar la talla junto a la guitarra era algo de siempre y nos entreteníamos mucho haciendo eso. Y los primeros meses la extrañé mucho, pero después ya empezó a drenar. Desarrollarte. Claro, además me metieron en una escuela experimental artístico, donde el piano, el canto, la guitarra, todo era de todos los días, el meterse a una sala con amigos, tirar la talla tocando el piano. Y siempre fue componer cosas chistosas de cabros chicos. Con el la parte piano, la guitarra. La diversión, lo cómico, lo lúdico. Claro, siempre componer en términos de lo que sería lo cómico. Lo que nos interesaba componer, de repente hacíamos canciones de bullying incluso. Sí. Hice bullying, lamento. Era una época. Eran otros tiempos. Era un tiempo donde, es que yo creo que era para los dos lados la cosa, porque, te llegaba y tú era como... Claro, porque la que lo ejercía también tenía que estar preparada para recibirlo. Así que tan victimaria no fui. Generaciones así.
Claro. un poco atrevidas. Claro, sí. Y bueno, ahí en el experimental artístico, las composiciones, el tirar la talla también con la guitarra, fue algo que ya me hizo como avanzar a otra evolución, que fue saltar a mi primera banda punk, por allá por el año 93, 94, Dicterio. No, yo era una bebé en esa época, no se van a imaginar qué tipo de, qué nivel de edad, en qué etapa de la vida estoy. Era el colegio, muchos años. Partí con mi primera banda, con mis primeras bandas punk. Mi primera banda punk no fue Dicterio, fue Último Segundo, y también fuimos con Olivia ahí en la guitarra y yo cantando. Después renuncié a Dicterio porque ya las amistades como que se separaron, cambio de colegio, cambio de barrio, cambio de todo, y seguí con una banda llamada Truanes. ¿Ya? Entre medio. Pero igual en el estilo punk, como... Siempre punk. Ya. Siempre punk porque hacia allá íbamos. En esa época como que hacia allá iba la tendencia, el estilo, y también iba como todo el barrio, los chicos que jugaban con nosotros, todos de la noche a la mañana se hicieron moicanos, empezaron a andar con botas. Entonces como que todos como que nos contagiamos con esa ola de la punk. ola del neopunk, que le llamaban después, porque como diferenciándose de los 70. Claro, y el punk... Y era el punk de los 90. Sí, el punk de los 90, claro. El punk era muy transversal en esa época. Llegué a conocer a los primeros punk que pisaron Santiago, que en su mayoría eran de Gran Avenida. También habían otro grupo de punk que eran de José Arrieta, que eran muy preocupados de la facha, eran muy preocupados como muy de la estiloso. estética. Sí. Y después vino como una segunda ola de punk donde el punk radicaba más que nada en lo que tú estabas pensando por sobre lo que tú estabas vistiendo. Claro. Y el vestirse ya y aparentar todo a través de la imagen era muy mal visto y era algo propio como de pandillas, como de Plaza Italia, sí. ¿me entiendes? Yo me acuerdo de la Torre. Que habían conceptos así como los punkis de Postal de esa época, que eran como punkis netamente estéticos, pero claro. su peso musical o su gusto musical no conectaba mucho con la expresión del punk. Claro, más encima... Con la rebeldía. Sí, la rebeldía. Más encima había salido en esa época la famosa canción de la Polla Record, de Punky de Postal, sí. Entonces como que empezó a ser muy mal visto el producirse dentro de la estética punk mucho. O sea, todos tenían que ser punk, pero piola. Entonces era como algo que a mí la verdad es que no me gustaba. Yo era muy escandalosa para ser punk. Fui muy estrafalaria, moicanos muy grandes, chaquetas con tachas, mucha tacha, mucha bota, cadenas y todo el maquillaje más estrafalario, telas de araña en la cara. Siempre lo más estrafalario, ahí andaba yo y anda tú a decirme algo. Nadie podía decir algo a un punk. Claro. Sí, además que siempre desde chica siempre estuve metida como mucho en el rollo de las artes marciales, entonces como que también estaba con esa predisposición de anda tú a decirme algo porque la energía del power del punk rock. Claro, sí, cometí hartos errores. Y los grupos sí. también, porque igual eran muy de clan, así como muy de grupo los punkis. Las pandillas. Sí. Llegué por primera vez a Plaza Italia, conocí a punkis que en esa época eran como medianamente famosillos, que hoy en día ya no están entre nosotros, ya están muertos. Guardo en mis recuerdos a grandes punkis que, no sé, Juca, Astrid, Jenny, que ya no está con nosotros, Martín también ya no está con nosotros. Después me junté con otro grupo que estaba en Santa Lucía, que eran Los Burgueses, que era la banda Los Burgueses. Y con Los Burgueses comencé a conocer al otro grupo, que eran los punkis del 25, que ellos eran mucho más hardcore. No eran una tendencia muy punky londinense, punky neoyorquina, sino que ellos eran más vestidos como en la estética hardcore. Y también conocí a Corcho, conocí a varios punkis de la escena del 25, siempre muy neutral. Nunca me abanderé por ninguna pandillita porque la verdad es que tenía cosas más importantes, como ir al colegio. Al arte también, como a la expresión más que a la pose de la rebeldía del momento. Claro, lo mío era componer, era hacer arte,
hacer mucho arte porque en el experimental artístico me pedían jornadas completas, o sea, en la mañana teníamos que estudiar en el colegio y en las tardes teníamos ramos de arte, entonces las veces que yo iba al Eurocentro o a Santa Lucía, juntarme con otros punks, era como cuando había tiempo libre, a diferencia del resto de los punkis que se dedicaban de tiempo completo a machetear, a beber, a drogarse, claro, y a hacer punk todo el día. Yo siempre me preocupé del colegio. Llegaba el día domingo, yo decía ya son las 4 de la tarde, aquí se acaba me iba un viernes, carreteaba sábado y domingo eran las 4 de la tarde. Y me voy a mi casa. Hay que preparar todo para ir a clase. Claro, y yo carreteaba en casas ocupas, o sea, carreteaba y fuerte, muy fuerte. Llegué a juntarme también con la última oleada de punkis que me junté fue con los punks de la Alameda, que también surgieron en Santa Lucía. Yo seguía juntándome con los burgueses en Santa Lucía cuando empezaron a llegar niños de mi edad, chicos de mi edad, porque los burgueses eran mucho más mayores que yo. Patito, que era el guitarrista de los burgueses, yo me acuerdo que en esa época yo tenía como 16, 17 años y Patito tenía 27, 30 años. Claro. Era gente mucho más mayor. Y en un momento empezaron a llegar punkis como Cintia, Carlita, que ahora tiene la tienda Coroba. Empezaron a llegar punkis casi como la primera oleada de los PDA, los punk de la Alameda. Y ahí ellos eran muy de ocupa, muy de carrete, muy de irse a la playa, de lanzarse a la vida, de tomarse semanas completas carreteando. Y yo siempre estuve muy apartada porque yo decía, ya, las 4, ya, tengo que volver a mi casa a hacer mis tareas porque tengo colegio. Y de lunes a viernes, al viernes a las 5 de la tarde ya tenía libre nuevamente para salir a carretear, a diferencia de ellos que estaban todo el tiempo en el ruedo. ¿Me entiendes? Y de ahí, bueno, salté a Plaza Brasil, me empecé a juntar con Root Boys, con Skinhead Sharps también, y Ratch, que eran como skinhead contra los prejuicios raciales. Claro. Siempre muy en el rollo antifascista. Ahí empezaste como ya a entrar como al estilo que fuiste tomando ya en tu faceta musical. Claro, ahí empecé a definir el estilo, le hice los coros a la banda Curas Boon en su disco Hoy del Tercer Mundo. Fui skinhead, me hice mi Chelsea porque en un momento los punkis me empezaron a decepcionar. Porque los punkis no les interesaba mucho beber con un fascista, como beber con alguien más de izquierda, siempre y cuando esa persona les parara el copete. Y ya, como yo no dejaba la escuela, como yo no dejaba los estudios, yo tampoco dejaba la instrucción ideológica. Y mi instrucción ideológica siempre fue de izquierda. Entonces, como ya me estaban comenzando a decepcionar los punks, decidí dejar de juntarme con ellos. Además, salieron 2 rollos súper fuertes los PDA en esa época, por allá por el año 97, 98. Empezaron a salir rollos de violaciones en casas ocupas. Entonces, yo me alejé. Me alejé de ahí, dejé de juntarme con esa gente. En las casas ocupa, bueno, yo creo que todavía pasan cosas así, pero claro, era muy fuerte lo que ocurría así yo creo que como en el 2000, entre el 2000 y el 2005, una claro, cosa así. Sí, empezaron los rollos de mucho abuso sexual abuso y también muchas batallas entre facciones, que les digo yo, de visiones juveniles del momento, donde se peleaban. Es como un poco lo que pasa ahora, pero con otro estilo, no con la ideología que había en esa época, que estaba, era como que ya, este es nazi, este es skin, y los punkis saltaban por cualquier lado. Claro, en mi decepción yo me empecé a juntar con Root Boys. Y me junté con Los Ateos, gracias a Dios, la banda. También me empecé a juntar con otras bandas de ska. Coti y Ana empezaron a llegar los Sharp. La primera ola de Sharp, que sería Pato, Choro Mario, así gente que eran como 5 chicos, Nico, que eran como 5 chiquillos que solamente se juntaban a intercambiar discos, confeccionar fanzines y publicarlos. Y de ahí llegaron los Curas Boon, que en esa época eran street punk, no tocaban música hoy. Y en Curas Boon estaba tocando Andrés Lecaros, un chico que le decían el burgués y el baterista que le decían el lechuga. De ahí a Curas Boon llegó, años después, llegó Marihuana a la banda. Grabamos Hoy del Tercer Mundo, yo hice los coros y ahí me hice un Chelsea, me volví skinhead. Bueno, igual los años de Plaza Brasil, que fueron los años como más antifascistas que viví,
fueron muy violentos, fueron muchas peleas y empecé como a juntarme con gente mucho más de izquierda, mucho más radical, y fue ahí cuando empezaron las peleas contra los grupos neonazis y los fascistas. Un poco heavy, era fuerte. Sí, eran enfrentamientos fuertes. Sí. En esa época yo era campeona de boxeo. Yo llegué a ser campeona nacional, regional y llegué al Panamericano de boxeo. Entonces te puedes imaginar, o sea, que yo andando en las calles podía defenderme y no era un riesgo para mí que me topara con nazis en la calle, claro, porque eran otros tiempos. Las cosas se resolvían a golpes, a lo más a puñaladas, no a balazos como ahora. No, ahora es más agresivo todavía. Sí, a lo más te podían sacar un palo, pero los palos incluso... Los cadenazos, me acuerdo. Los cadenazos. Las cadenas con bolas de metal así. Claro, los tajos, las puñaladas, pero la verdad es que sí, era terrible, pero era todo algo que tú podías como defenderte, podías parar la mano si tenías un buen entrenamiento, o sea, si alguien se acercaba. El poder de hacer algo, no era o sea, era una vulneración grave, pero desde la posición tuya podías hacer algo. Claro. A diferencia, ahora hoy en día no se puede hacer nada. Claro. O sea, hacer algo es un suicidio prácticamente. Claro. Yo empecé a juntarme con grupos más radicales de izquierda y empezamos a cazar nazis. Me acuerdo que había la estética de esa época, eran los cordones. Me acuerdo que influían mucho porque de repente se confundían los skin con los nazis porque claro, habían cosas que identificaban el charp del neonazi. El skinhead usaba cordones blancos sobre las botas porque la idea era atar al negro con el blanco, ¿cachai? Pero los charp, algunos ocupaban cordones blancos porque tenían la ideología como bien two-tone, bien dos tonos, bien blanco y negro, bien la vida cuadritos, blancos y negros por igual, del mismo tamaño, con los mismos derechos en todos lados. Eso es súper importante. Claro, ese concepto que tú estás mencionando algo de la vida cuadritos, porque hoy en día los jóvenes van adquiriendo la moda, ¿cierto? La estética que viene de algo y viene de eso que tú estás diciendo, claro, ese concepto del usar mucho la vida cuadritos. Los cuadritos blanco y negro, claro, también tienen una visión, un lenguaje que representa algo, como tú decías. Además, igual viene también de la cultura de la disquera Tutón, que es una disquera que en Inglaterra albergó a grandes bandas root boy, a grandes bandas ska y bandas que tenían como principio también la mixtura entre todo lo que sería afrodescendiente y también los descendientes de lo más anglo. Entonces, como que el principio del blanco y negro juntos, como bandas de Specials o de repente como los proyectos acá, eran como muy two-tone, muy dos tonos, muy blanco y negro juntos. Y eso como que se heredaba a la cultura root boy, que era netamente ska, y skinhead, que ya fue la mezcla del root boy con la cultura mod. ¿Me entiendes? O sea, el chico en moto se juntaba con el chico escalítico, se juntaron de estilos. Fue una fusión y nació el skinhead. Después el skinhead empezó a adoptar estéticas más militares y fue ahí cuando el National Front, que es un grupo más fascista de Inglaterra, tomó esta cultura skinhead y decidió politizarla, volviéndola neonazi. Pero la verdad es que el origen del skinhead es muy multirracial, es muy mixtura de blanco y negro. Yo en esa época sufrí un accidente muy importante porque golpeando a un nazi caí de una micro. Y fueron unos tiempos bien terribles donde a mí me tuvieron que volver a hacer los dientes, me tuvieron que volver a hacer la cara. Yo caí de la micro apoyada en las manos, entonces mis manos quedaron llenas de cicatrices, se notan. Pero, sin embargo, los dientes me los quebré y la nariz me la quebré como para el lado. No alcancé a rasmillarme la cara. ¿Cómo superaste eso emocionalmente? Porque es muy fuerte. Me encerré en la cara durante un año mientras terminaba la universidad. Me dediqué a terminar la universidad y un día me dediqué más que nada a terminar mi trabajo de proyecto. Lo concentré en estudios del pueblo mapuche, en archivos de la Biblioteca del Archivo Nacional, y saqué mi trabajo. Yo creo que si no hubiese tenido esa investigación nunca hubiese sacado mi tesis, porque me encerré y me dediqué exclusivamente a sanar
y a sacar mi tesis. Me dije, ya voy a dejar de andar... ¿Te pudiste enfocar? Sí, me pude enfocar, voy a dejar de andar hueveando, disculpando el lenguaje coloquial. Por algo y a claro. veces es así como ocurre nomás. Pues uno no planea que te pase algo terrible, pero terminaste en algo muy positivo. Claro, pero Cari, te podrás imaginar que en esa época estaba con estos dientes quebrados, así con una pirámide aquí entre medio de los dientes. Ahora tengo un arreglo perfecto, que no se nota, dentistas de primera que me lo arreglaron, el maxilar inferior desencajado, esta nariz quebrada para el lado. O sea, no tenía rasmillones porque alcancé a protegerme la cara, pero el impacto hicieron que me quebrara algunos huesos de las manos y además la nariz. Y un día entró mi papá de verme tan encerrada y me dijo, ya, yo te voy a ayudar a las cirugías reconstructivas, pero no quiero verte nunca más hueveando, bla, bla, bla. En pelea. Y yo, bueno. En la etapa de reconstrucción, por así decirlo, de la reconstrucción facial fue bastante buena porque me ayudó a encerrarme y a decir, ya, soy alguien muy antisistémico. Nunca me voy a adaptar ni a moldar al mainstream en Chile. Me gusta el underground, siempre voy a ser alguien underground y empecé a investigar sobre sonoridad. Y fue así como conocí a Sergio en mi primer trabajo, con quien fundamos Voodoo Zombie junto a Sex. Ya, y sí, empezamos, parte Voodoo Zombie. Claro, yo estaba en la etapa de reconstrucción cuando empecé a hacerme mis primeros trajes como vocalista de Voodoo Zombie. Me acerqué también a la tienda Coroba. Y le dije, Conozco Carla, mira... perfecto a la Carlita, claro. porque mis diseños punks, mis primeros diseños punks se comercializaban en la tienda Coroba de la Carlita. Así que Carlita es muy pionera en lo que sería la tienda y la conceptualización del punk como algo ya propio de tienda, pero de tienda exclusiva. Sí. Y esa tienda exclusiva no significaba ser caro, sino que era asequible para todo el mundo. Y yo creo que el aporte de Coroba es muy importante dentro de lo que sería la intervención de la vestimenta punk en Santiago. O sea, la verdad es que Carla se atrevió a hacer algo que antes no existía, que era una tienda dedicada al punk. Y sin que ello cayera en las fauces de la comercialización inescrupulosa, como lo hizo Malcolm McLaren. O sea, era tienda de diseñador, era su tienda con sus productos, y a la vez ella abrió el espacio para nuevas marcas o personas que quisieran exponer su trabajo. Claro. Yo estuve varios años con ella en la tienda y debo decir que lo pasé súper bien porque mis diseños siempre fueron como un poco más sastre, pero con toda la rebeldía, ¿cachai?, que tenía el punk, con el leopardo, con el escocés, con la cebra, con las tachas, con todos los detalles. Y siento que fue bacán llegar a Coroba porque de alguna manera era una tienda que ya estaba establecida cuando yo llegué. Claro. ¿Cachai? Ya estaban en los caracoles de Providencia. Y con ella partiste haciendo tu Claro, tu fui a ver a Carlita y le dije, Carlita, mira, yo estoy en una etapa ya cambiando, ¿cachai? Estoy mejorando las cosas, estoy fundando una banda, le dije, y queremos comenzar con la cultura psychobilly, con mi banda. Queremos, ¿cómo se llama esto? Lo que sería, porque ya existían bandas psychobilly en Santiago, pero lo que queríamos era como hacer una especie de difusión del psychobilly, pero tanto con indumentaria estética como musical. O sea, porque, una propuesta completa, claro, un estilo definido, así como para que las nuevas generaciones, los jóvenes, los que se conectaran con esa propuesta. Claro, en esa época habían dos bandas psychobilly importantes, que eran los Esquizomonstruos, la Calamidad Calambre y los Esquizomonstruos, y los Pumplayetti, que eran como mucho más marginales dentro de su concepto psychobilly, y ellos no usaban una indumentaria tan marcada. Los Esquizomonstruos sí, pero los Pumplayetti no, andaban con chaquetas de cuero, pantalón arremangado y zapatitos, y yo dije, ya, vamos a tomar el psychobilly, la bandera del psychobilly, y vamos a comenzar con una puesta en escena voraz. Y fui a donde la Carla y le dije, Carlita, iba como por la tercera cirugía reconstructiva, así. Le dije, Carla, ¿sabes qué? Yo ahora termino mi ciclo
de cirugías para mi nariz quebrada y voy a comenzar a hacerme trajes para presentarme con la banda. Y Carla me dijo, ya, perfecto. Y nuestro primer traje fue un traje de enfermera. Ya. Un traje de enfermera muy escotado, muy ceñido, muy apretado, sanguinolento, una enfermera zombie. Y los trajes fueron de enfermeros. Nuestros primeros shows fueron vestidos de enfermeros. Pero como estábamos incursionando en el maquillaje zombie, porque queríamos hacer la cultura zombie como una especie de crítica social. Enfocado principalmente a lo que sería la crítica social de los tiempos modernos, porque estaban comenzando a implementar el Transantiago en esa época y todo el mundo se resignaba a un sistema de transporte nefasto y pensábamos que en esa época estábamos viviendo una sociedad zombie. Y hablando con Sex y con Lucifer, que fueron los dos fundadores de la banda, llegamos a la conclusión de que nuestra banda tenía que ser una crítica social a la sociedad zombie en la cual vivimos. Entonces, cuando fui a Carla, ya el primer traje de enfermera fue el sello de la banda. Somos zombies y no somos cualquier cosa. Nuestra primera tocata fue sin trajes, sin maquillaje. Lanzamos 3 canciones, pero el público quedó muy prendido. Y ahí nosotros dijimos, en el concepto musical estamos bien. Ahora nos tenemos que preocupar del concepto visual. Y fue así como tuvimos nuestra primera aparición, por allá por el año 2006, en un festival rockabilly, de estos que organizaba la pandillita Hot Rod. Sí, por allá por el año 2008 nos presentamos vestidos de enfermeros zombies. Como estábamos incursionando en el maquillaje, nos cargamos mucho al azul y parecíamos más enfermeros pitufos que enfermeros zombies, pero bueno, esas fueron como las primeras presentaciones. Y así comenzaron esta trayectoria estética y musical potente que hasta el día de empezó ahí hubo zombie, la idea era fundamental. El Psychobilly nos propusimos que sería la Suiza del underground chileno. O sea, ¿qué significa? Que por política no vamos a pelear en ni una fiesta, ni vamos a discutir, ni vamos a siquiera argumentar ni debatir. Que las posturas políticas están claras, o sea, todos saben perfectamente qué postura política tiene quién, pero que va a ser un lugar donde eso no se discutirá y que lo que se va a discutir es la crítica social, es el culto al terror, y es toda la estética del culto al terror llevado a lo que sería el underground y lo que sería el concepto de la comedia. O sea, divertirse mientras nos burlamos de lo que vemos. Y de cierta manera de un sistema bien rancio que se vivía o se percibía en ese momento, como tú decís, zombie. Po. Claro. Como agachando la cabeza siempre un poco, aceptando las cosas. También por una cuestión de ignorancia, bastante ignorancia que había en la sociedad. Po. Claro. No, sí, fuerte de época. Mucho para vivir la rebelión. Claro, fueron épocas rudas, pero ¿sabéis qué? Yo creo que las saqué peladas. Las saqué súper peladas porque al fin y al cabo no me morí, no quedé desfigurada de por vida, o sea, estuvieron los recursos ya para poder seguir mi vida normal, para poder trabajar después de terminado mi profesión, para poder después entrar a Proya, seguir estudiando y seguir perfeccionándome con la banda. Y a través del perfeccionamiento de la banda yo decidí tomar como una especie de apostolado. Decidí no tomar grandes responsabilidades de familia, hijos, esas cosas no son para mí, porque decidí dedicarme al desarrollo del rock, de la cultura musical, y decidí enfocarme al trabajo en pos de la difusión del rock. Y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, la verdad. Te salvó de quién sabe qué cosa, primero. Sí, no, y quizás qué cacho. Y podido desarrollar tu música, tu arte, y siendo pionera en un estilo y atrayendo montones de público, juntando a distintos artistas, los cuales participan de tu expresión también. Así que toda esta expresión que has tenido con tu banda a través de los años y que estéticamente tiene una propuesta potente y diversa que nadie es como Modo Zombie en Chile. Así que son súper únicos. ¿Y cómo ha surgido esa inspiración, todos esos trajes, todas esas cosas que has utilizado?
Mira, habría que partir de dónde surge el psychobilly. El psychobilly es un punky garage que se juntó con un compadre muy influenciado por la escena skinhead y por otro compadre muy influenciado por la cultura del terror. Y ellos decidieron también hacer una escena en la cual la diversión fuera parte de la crítica social y fuera parte también de la instancia para poder llevar las vidas en esta sociedad tan voraz. Y una parte fundamental también como del underground que posteriormente se volvería como un poco más mainstream y más comercial, pero la verdad es que siempre ha sido como una esencia fundamental del post-punk. Ya así como saca esa esencia fundamental del post-punk. En Chile es lo mismo, fueron todos 3 ex que fundaron Bubu Zombie y que comenzaron el trabajo muy estético. Siempre me interesó trabajar el concepto muy estético. Desde chica, cuando era punk, era moicano de 2 metros, era mucha pinta, mucho concepto, mucha ropa, porque el mensaje visual siempre fue muy importante para mí. Es por eso que cuando decidimos fundar Bubu Zombie con Sexy Lucifer, decidimos llevar también un concepto muy, muy estético. Nos ganamos muchos enemigos en el principio, que los posers, que los afeminados, porque los chicos se pintaban las uñas y los ojos de color negro. En aquellos años, te estoy hablando del año 2005, 2006, en que eso era concebido como algo de maricones, ¿me entiendes? Sí. Y era como... Qué pero raro, es que esas eran las palabras, eso era lo que nos decían. Y hubieron bandas. En la época full de las Che, una cosa así, que todo lo que tú ibas a ir a una fiesta y la moda era eso. Claro, y donde las bandas más rockeras eran puro guatón chorichalas, ¿me entiendes? Entonces como que el asunto de que yo soy guatón chelero y soy muy rockero porque no me baño y me dejo el pelo crecer y no me afecto, era como lo más común dentro de la escena rock. Entonces que llegara esta gente que se arreglaba trajes completos, peinado, maquillaje, todo, o sea, hasta accesorios, todo, y que fuera como un mensaje muy bien transmitido a través de un concepto tanto musical como visual, fue algo chocante, fue algo que nos ganamos muchos enemigos y muchos detractores en su momento, pero también nos ganamos mucho la atención de ese grupo de gente que también quería entregar el mensaje de esa manera. Que conectaba con la expresión estética y que era como lo que yo digo, el perfil de público blondie, porque siempre digo yo, como chica blondie, ahí fue donde llegué a toda esta escena under, a toda la estética alternativa que de alguna manera conecté contigo y con otras bandas. Claro. Tú en tus discos trabajas siempre las propuestas estéticas de la música. Tú cuando estás creando la música ya estás pensando en más o menos qué es lo que quieres usar, cómo va a ser la presentación, todas esas cosas. Sí, la verdad es que comenzamos con un concepto muy zombie pin-up. Más que nada hacia la crítica social de lo que sería lo bello. Ya, siempre hemos sido muy asiduos lectores, muy fanáticos de las películas de terror también, y todo eso como lo llevamos a la parte comedia de lo que sería el post-punk. Eso es como la parte muy psychobilly, y de ahí tomamos el concepto de lo bello, de lo trabajado y lo que sería lo putrefacto. Entonces ahí es como agarramos el concepto zombie pin-up que ya existía en otras partes del mundo y lo llevamos a la banda, y junto con el concepto zombie pin-up decidimos trabajar el concepto zombie y banda rock and rollera. Zombie rock and rolleros junto a una zombie pin-up, todos cantando en conjunto, la familia zombie feliz. Y de ahí no paramos. Comenzó a hacerse una escena buena, comenzaron a surgir otras bandas, y ya hoy en día podemos contar con una escena ya de tomo y lomo, muy buena. Nos casamos con lo que sería el horror punk también. Nos fuimos por tours internacionales, y todo el concepto muy zombie pin-up. El primer LP que hicimos, el homónimo, muy zombie pin-up, y ese era el concepto. Y el segundo, Santa Muerte, también muy enfocado hacia la influencia de lo que sería la cultura mexicana. ¿Me entiendes? Tenemos alrededor de 4 o 5 discos en que vamos jugando y cambiando un poco el concepto hacia donde van las historias de las canciones, porque nosotros cantamos historias de terror.
Y en base a las historias de terror que vamos cantando y que vamos contando, vamos generando también la temática de los discos. Los personajes. Y los personajes los vamos evolucionando. De ese look de como bruja vudú que estabas haciendo en un disco. Ese fue el disco Reviresco. Yo me acuerdo que el traje lo mandé a hacer contigo. Sí, nosotros hicimos esa Nosotros lo trabajamos en conjunto y tenía que ser una bruja vudú que volvía como del cementerio, de haber estado encerrada mucho tiempo en el cementerio. Nosotros no editábamos un disco desde el año 2011 y ya era el año 2016 cuando decidimos volver con todo, con este disco que se llamaba Reviresco, que es como volviendo a vivir, como reviviendo. Y el Reviresco fue bastante interesante porque el concepto trató de una bruja vudú que vuelve a la vida y una banda que vuelve a la vida y sale de las catacumbas para volver a tocar. Y el traje de presentación fue un traje muy bonito de bruja vudú, fue muy bonito, fue un concepto muy hermoso que tuve la dicha y el honor de poder trabajar contigo, Cari. Yo disfruté mucho hacerlo también, fue muy entretenido porque tú estabas ahí muy como conectada con tu personaje, entonces se entendía, era como estos detalles representan algo, no es como al aire la idea. Claro. Fue buenísimo el disco, nos llevó por varias giras, hicimos Argentina, regresamos a Brasil en ese tiempo, íbamos a hacer la gira por México, la dilatamos un par de años, dijimos hagámosla dentro de unos 2 años más porque aún no dábamos con un buen booking manager y se vino la pandemia y nos pausó. Pero nos sirvió mucho para lanzar Teatro Morfosis, que fue el siguiente disco de Bubu Zombie, un trabajo hermoso en el cual yo me convertí en la presentadora del circo que sería como una especie de freak show, pero no de freak show común del más enano, la más gorda, sino que seres que iban mutando y que se iban transformando entre animal, bicho y distintas cosas. Entonces como que la banda ya ahí al lanzarse con Teatro Morfosis, que es nuestro último disco, ya se consagra en términos de sonoridad, definición, presentación del concepto visual. Es mucho lo que ha evolucionado, o sea, desde el homónimo, que era una estética netamente zombie pin-up, que no estaba siendo trabajada al 100%, sin embargo teníamos uno que otros trajes y teníamos una que otra estética que igual llamó la atención. A Teatro Morfosis, digamos que hay como una especie de pulido, ¿me entiendes? Sí. Hay como una especie de depuración de la banda. Muy bello el trabajo que hicieron con ese proyecto. Muy interesante la propuesta, el videoclip, me acuerdo del Lloraré, muy potente, ¿cachai? Tú también cantáis de una manera distinta, tenéis una pasión ahí, como algo. Es que Bubu Zombie no partió siendo una banda tan pulcra en términos musicales. Yo no partí siendo la gran cantante. Hay muchas críticas que tienen de mi primer disco y que yo las escuché. La verdad es que llegó un momento en que entré a la Academia Pro Jazz y decidí estudiar canto. Pero yo no quería estudiar canto para cantar como las típicas músicas que hacen como pop, no sé, en esa época estaban, no sé, la Nicole o las que cantan bonito. La verdad es que yo no quería cantar bonito para ser una niña bonita, lo que yo quería era interpretar el personaje y lo que era. Y eso era lo que yo quería lograr tonos altos, quería lograr carraspeos, quería lograr distintos estilos y distintas técnicas vocales capaces de representar el personaje y la interpretación que yo quería lograr. ¿Me entiendes? Entonces, como que cuando terminé mis estudios en Pro Jazz, ya al graduarme, tuvo que pasar como 6 meses para yo poder definir el disco Reviresco en el canto, y ya Teatro Morfosis ya estaba completamente definido. Ya tenía ahí la experiencia, ya había ahí probado lo que te gustaba, claro. El sonido, el desarrollo. Claro, con todas las técnicas, tuve grandes profesoras, Marcela Majalú, Paula Barú también, que hasta hoy en día me hace coach antes de entrar a grabar.
Y la verdad es que yo no entro a grabar sin antes un coach que me diga, ubica en tal nota tal cosa. Y aquí esto tiene tal intención, esta técnica te puede ayudar mejor para sacarlo en tal intención. Entonces como que ya todo se profesionalizó. Desde el traje, que lo hice contigo también en el último disco. Fue muy bacán ese proyecto. Hablamos como bien de una presentadora de circo que tenía que tener ribetes de cinema noir y glamour. Sí. Así como cinema noir, muy inspirado en el vestido de Gilda, muy bello. Así como novela negra. Y también presentadora de circo, muy de negro y muy glamour. Como que yo dije aquí, ya esto va a ser como lo máximo del glamour dentro de lo que sería el post-punk y lo muy underground, pero depurado, glamoroso, bonito, lindo de presentar y lindo también de exponer. Se ha podido desarrollar increíblemente en estos años en tu música, en todo sentido. Yo lo que veo es que con el proyecto de Voodoo Zombie hay podido expresar ya no solo tu música, tu opinión social, sino que también esa visión estética que tenís, que de alguna manera es como decir, mi imagen dice algo. Hay dos libros muy fundamentales, muy hermosos de Humberto Eco, que son Historia de la fealdad y Historia de la belleza. Historia de la fealdad e Historia de la belleza. Son dos discos fundamentales, son dos libros fundamentales que para comprender el concepto de lo bello, bueno, también hay escritos de Manuel Kant sobre estéticas muy interesantes. La experiencia estética trascendental, claro, que es lo que es mi pasión, claro, lo que yo persigo. Es como lo que uno persigue, sí. Pero ¿qué pasa si lo persigues desde el lado de la crítica social, desde el lado de lo que sería el resentimiento? Porque yo soy una resentida, soy una mujer muy resentida, que creció en un underground muy resentido. Tomar esos conceptos de lo bello para convertirlos y transformarlos, como por así decirlo, la monstruosidad en cierto modo es bella. Nosotros no somos bellos, porque no somos una clase alta que tiene ciertos conceptos y que tiene ciertos rasgos que la definen, porque acá en Chile las clases altas están muy definidas por sus rasgos, su estilo de vestimenta, el tipo de música que escuchan incluso y el tipo de cultura que llevan. Hay como una especie de estereotipo de clase alta. Claro, hay un estereotipo. Que ahora ya no es tan así, pero el estereotipo no se va a acabar. Mira, ¿cachai? Hay clases altas que por lo general los cuicos nosotros no los vemos. Y sus conceptos acá en Chile de clase alta son muy pobres, son muy básicos e incluso en términos musicales son muy básicos, pobres y carentes de cultura, yo te lo digo desde ya. Porque tengo una parte de la familia que es muy clase alta y los veo y tienen ciertos tipos de rasgos incluso que los definen como personas. O sea, tú de ver a una persona, tú dices ese cuico es cuico, sí, ¿me entiendes? Y manejan también tienen su estética. Tienen su estética, pero es muy pobre. Por eso. O sea, es como una estética bien enmarcada. Claro, es una estética bien enmarcada en el recato Opus Dei, horrenda, básica y muy pobre. Las personas que tienen dinero por lo general, que son más pomposas y que gastan grandes diseñadores y grandes trajes, no son cuicos. Son parte de una farándula muy glamour y muy chabacana, además que mal maneja también los conceptos estéticos. Entonces, si yo analizo eso, yo puedo decir, sí, soy una mujer resentida, pero amo lo bello al punto de encontrarlo dentro de la monstruosidad, dentro de la fealdad, sacar esos aspectos básicos, porque todos somos monstruos si no somos gente angelical. La belleza y la fealdad es como el yin y el yang, son parte de, el uno son complemento del otro. Pero si no se percibiría la belleza, al punto de que cuando lo feo está lleno de belleza, lo feo es lo bello, porque destaca del resto. Claro.
yo no soy tan yin y yang. La verdad es que con el tiempo, como soy muy crítica de lo que mainstream se podría definir como bello, y aprecio mucho lo bello dentro de todo lo que sería la monstruosidad, es que he sabido detectar muchos rasgos de lo bello dentro de lo monstruoso. Nosotros, en cierto modo, somos clase baja, somos monstruos. Somos monstruos y somos seres muy comunes, que somos prácticamente como trolls para las clases más altas. Pero las clases más altas que se autoproclaman como pseudoangelicales, debido a estar más cerca de grupos conservadores, es que tienen conceptos tan básicos y tan pobres sobre lo bello, que es que arranco lo bello, no se lo atribuyo a lo mainstream bello y se lo atribuyo a lo que sería nosotros mismos. Y es así como una cierta solemnidad en su estética que llega a ser religioso. Claro, sí, algo muy acercado a los grupos conservadores. Entonces yo digo ya, eso para mí no es bello, eso es básico, eso es pobre y eso es muy básico, no tiene otra palabra. Es por eso que agarro toda esa riqueza y ese concepto de lo que sería lo bello y lo atribuyo a nosotros mismos y a lo que sería el orgullo de ser un monstruo. ¿Ya? El orgullo de ser un monstruo también he sabido llevarlo a grandes eventos culturales. Un día yo junto a mi mejor amigo le dije, mi sueño es cantar de zombie, cantar siendo un monstruo, porque somos monstruos como banda, y cantar para cientos de miles de monstruos. Y mi socio me dijo, fundemos la Zombie Walk. Hay Zombie Walk en otras partes del mundo, ¿qué te parece si llevamos a cabo una Zombie Walk acá en Chile y generamos el orgullo monsteril? Y hasta el día de hoy se hace la caminata zombie en cierta fecha. Claro, desde que la fundamos, que partimos con 300 personas, la cerramos con 600 personas ese año. Han pasado casi 18 años desde que se hizo por primera vez y el año pasado la cerramos con 10.000 personas. Wow. 10.000 personas orgullosas de ser monstruos. ¿Me entiendes? Y logramos culturalmente atribuirle el concepto de belleza al trabajo por ser un monstruo. No sé, y le he dado sentido a tu trabajo porque de verdad me estáis diciendo, sí, es que sí ha cambiado, porque el que puedan marchar o caminar 10.000 personas siendo monstruos es un cambio cultural gigante, ya el hecho de atreverse, o sea, generalmente las personas son muy poco atrevidas. Oye, Cata, ya para ir cerrando, me encantó la entrevista, mucha historia en el camino, mucha historia yo tengo urbana del 2000, del 2010, harto trabajo entre medio, harto desarrollo que hay tenido y se ve, o sea, las personas pueden seguir tus redes, Voodoo Zombie, todas esas cosas para verlo. Y bueno, tengo que hacerte las preguntas de rigor, que es muy importante. Por supuesto. Que tiene que ver con todo lo que hemos hablado ahora. ¿Cómo dirías tú que se expresa la moda en tu vida? A ver, moda, es que tengo una conceptualización demasiado amplia sobre moda. Entonces, como que moda al día, no. No soy una mujer que está al día con la moda. Si es que nos referimos como a lo que sería la masificación y lo que está de moda, al homónimo de estar en boga. No soy una mujer que está en boga, pero sí que agarra tendencias que van paralelas y que van por sentido súper, por así decirlo, antisistémicos y los adopta para su vida. Sería una antimoda. Antimoda. No pudo haber sido descrito de mejor forma. Exacto. Sí, no estoy a la moda, no sigo las modas. Muchas veces las modas no son de mi gusto, pero hay cosas que van paralelas que yo tomo y que yo adopto y que amo. Y que asimilo en mi vida. Consejo para las nuevas generaciones, los jóvenes que están empezando a expresarse estéticamente y que están ahí, algunos más rebeldes, otros más luminosos. Consejos para ellos en vivir su imagen. Mira, mi banda no tiene tendencias ideológicas, no es tan políticamente marcada, tiene una crítica social fuerte con la sociedad. Sin embargo, eso como que más que ser importante, lo importante es poder
adoptar ciertos grupos que tienen ciertos gustos, ¿me entiendes? Por la burla social y todo eso, lo que ya te había comentado. Me voy a ir por lo ideológico. Las nuevas modas siempre tienen que tener un sentido ideológico y de valores. Siempre he sido de la idea de que si vas a hacer arte, que sea construyendo y que sea aportando a la construcción, no a la destrucción. Soy muy detractora hoy en día de la música y los estilos y las tendencias narcoculturales. No me gusta la narcocultura porque, además de ser un vasallo, aparte de ser un vasallo de un perico que se enriquece a destajo mientras tú te juegas la sangre, la vida, en base a ese perico que se enriquece a destajo. Yo lo veo como multinacionales que no pagan impuestos. Claro, multinacionales, en base a multinacionales que no pagan impuestos, exactamente, tú supiste mejor describirlo. No crea un aporte cultural suficiente como para que una sociedad se desarrolle en base a su bienestar. ¿Ya? Yo seré muy monstruo, muy oscuridad, muy amante pues, de lo que sería la cultura de la muerte, ¿ya? Que es bella también, hay belleza ahí. Hay belleza y hay belleza en tomar rituales de desarrollo y aceptación de lo que sería el duelo y las cosas naturales de la vida que serían la oscuridad y la muerte. ¿Ya? Hay un avance, pero no me regocijo de estar agarrando a balazos en la cabeza a otras personas para que un pobre cretino que no paga impuestos se enriquezca. O para explotar mujeres en base a la trata de blancas o manipularlas con el dinero, como lo hace la narcocultura. Y porque continuar con la cultura del terror. Claro, o sea, la cultura del terror, lo que sería... más violento. Más que la cultura del terror, yo creo que sería la cultura de la destrucción, ¿ya? La destrucción social, por lo general, lleva a cosas nuevas. Pero lo ideal sería que la cultura de la destrucción ya ahora está existiendo. Ahora vemos que los chicos todos añoran asaltar, tener autos caros, robados y ser narcos, ¿me entiendes? Es como la tendencia hoy en día de lo que sería lo populoso. Como en su momento fue el punk que quería destruir antisistémicamente, pero con una diferencia, que el punk no quería estar bajo el alero de un cretino que lo mandara a jugarse el pellejo o arriesgar su vida o destruir a otros. ¿Me entiendes? El punk quería destruir para volver a continuar una construcción de una nueva cultura. La narcocultura no aporta en nada más que a un par de patrones que se enriquecen y enriquecen a destajo. Entonces, le diría a las nuevas tendencias que si van a construir moda o estética o música, que lo hagan en base al aporte y al desarrollo que tienen con su entorno, con su ambiente, a un desarrollo hacia la construcción más que un avance hacia destruir y mandar todo al carajo. Al hacer un aporte así como hiciste tú, desde una manera muy incipiente en los comienzos hasta terminar convirtiéndote en un referente para otras personas. Claro. Es algo muy importante y también se ha notado eso en tu visión que nos estás transmitiendo el día de hoy. Tengo ya que finalizar y no puedo más que agradecerte por estar acá. Yo igual es muy agradecida. Importante, vamos a repetir, yo creo. O sea, no pensé que esta va a ser la única porque podcast vamos a tener para rato. Así que, bueno, despedirnos de todos los auditores. Esto fue Quiero Moda, expresa tu esencia, un espacio dedicado a los amantes del diseño, del arte, de la expresión, con todo tipo de visiones y sobre todo con muchas ganas de desarrollarnos en este medio. Así que los esperamos en un nuevo episodio de Quiero Moda desde las oficinas de Duplidisc. Hasta un próximo episodio. Chao. Con el auspicio de Iva Kiss Me.
Duplidisc. Rival, estilo y vanguardia. Skin Basic, estilo esencial. Cercotec. Esto fue Quiero Moda Podcast con Carolina Rival.